Ana Mercedes Pereira. Quiero presentarles a continuación a Ana Mercedes Pereira. Le voy a pedir el favor a Ana Mercedes que encienda su cámara, si eres tan amable. Gracias, Ana Mercedes. Ana Mercedes, voy a presentarla. Muchos ya la conocen. Ana Mercedes Pereira es trabajadora social, es además socióloga. Ana Mercedes realizó estudios de posgrado en Lovaina. Hizo su doctorado en Sociología de la Religión en París. En este momento es directora de la Red Ecuménica Nacional de Mujeres por la Paz. Y además de todo eso, para completar, es cantautora y poeta, digo yo. Una mujer que inspira un amor y una cercanía especiales. Pues ahora que he estado yo compartiendo con ella, comimos juntas, conversamos, nos tomamos nuestro café. Realmente es una persona extraordinaria. Así que, le quiero dar la bienvenida a nuestro querido Jairo Alberto. Qué bueno que te hayas podido conectar. Bienvenidísimo, Jairo. Muchas gracias, Rosana, y saludos para todos y todas. Muchas Qué gracias. bueno, y qué bueno que Gustavo, ¿dónde estás, Gustavo? ¿Conectadito? ¿Desde dónde? Estoy en Puerto Príncipe, Haití. Ah, Imagínate, desde Haití. Bienvenido, Gustavo, y a todas las otras personas. Gracias. No sé si desde España tenemos a alguien, aparte de Puerto Rico, República Dominicana. Bueno, lo cierto es que bienvenidos los que estén, maravilloso. Y le vamos a dar la palabra en este momento a nuestra querida Ana Mercedes, que nos va a hablar precisamente sobre mujeres, vulnerabilidad y resiliencia, desde la experiencia que ella como, como directora de esta red y cercana a unas mujeres en particular, ella ha tenido esta experiencia. Entonces, adelante, querida Ana Mercedes, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Rosana, gracias a Desiree, a Camilo, a Rosy, a todo el equipo que está siempre amorosamente preparando estos espacios aquí en la Fundación Eti Hillesum, en Chía. Gracias por esta invitación y bueno, un abrazo para todas, todos quienes estamos aquí en esta escucha activa a la que nos invita Eti. Y bueno, yo quiero empezar comentándoles un poquito quién soy yo, quién fui, qué hice, por dónde voy, cuál ha sido mi caminata por este mundo. Bueno, yo vengo de una mamá que quedó viuda en la época de la violencia en los años 50. Viuda con 7 hijos, yo de 11 días de nacida y mi hermano mayor de 11 años, es decir, que fue una situación muy difícil, de mucha pobreza, porque le robaron todo, no pudo hacer nada. Ellos vivían en Tumaco, mi papá era ingeniero y trabajaba en Tumaco. Y bueno, mi mamá se desplazó con sus hijos, que eran su fortuna. Nos ubicábamos en casas de familiares, de tías, de tíos, y así pasamos un poco una infancia. Luego, un sacerdote le ayudó a mi mamá a conseguir una casa nueva. Y la felicidad de nosotras en este barrio eran casas para familias que venían justamente de esta violencia de los años 50 en Colombia. Yo me gocé esos años jugando en la calle, jugando con los niños, las niñas, todo era afuera. Y yo, la casa no me gustaba. Entonces, a pesar de todas las dificultades que tuvimos de pasar hambre, necesidades, yo esta etapa la recuerdo con mucho, mucho cariño, mucha alegría y bueno, fue esa experiencia hermosa de una infancia que tiene el dolor, pero al mismo tiempo la alegría, la vida, la esperanza. Luego, bueno, yo hice mis estudios de bachillerato. Mi mamá rogó en todos los colegios para que reciban a mis hermanos, 5 hombres, mi hermana y yo. A todos nos becaron
Y yo terminé el bachillerato y al mismo tiempo hacía un estudio en el SENA para las personas de fuera de Colombia. El SENA es Servicio Nacional de Aprendizaje, que es la institución que entramos las personas cuando no tenemos recursos para universidad. Entonces allí hice el secretariado comercial, 3 años en ese tiempo aprendíamos taquigrafía, mecanografía, todos esos temas. Y bueno, y ya comencé a trabajar en una universidad de las franciscanas como auxiliar de secretaría y después me trasladaron como auxiliar de biblioteca. Allí empezó mi despegue y leer cosas, hojear libros. Fue muy, muy interesante. También en ese año, en el 80 tal vez, conocí a Wilfredo Lenner, un sacerdote suizo que llegó a mi ciudad, a Pasto. Pasto es una ciudad fronteriza con Ecuador. Estamos más o menos a 1 hora de Ecuador, de Tulcán, que es la frontera. Y este sacerdote tenía un carisma muy especial para trabajar con jóvenes. Y nos reuníamos y reíamos, gozábamos, también salíamos y nos llevaba mucho a compartir la experiencia de comunidades eclesiales de base en Riobamba, con Monseñor Proaño. Luego también desde Cali, Carmiña Navia hacía un proceso de acompañamiento porque ahí nos consolidamos como una comunidad de jóvenes, comunidad eclesial de base de jóvenes. Bueno, se pasa el tiempo y en el 81 yo me fui a trabajar a Montería, al otro lado de mi ciudad, en la costa atlántica. Y Montería tenía muchas situaciones con familias que habían salido del campo huyendo de las violencias y todo, y habían generado grandes invasiones a lo largo del río Sinú. Entonces llegamos allí, yo llegué con un equipo suizo, un matrimonio suizo que me invitó a trabajar con ellos y trabajábamos en la invasión Brisas del Sinú y en el barrio Santa Fe. Toda esta experiencia fue de una riqueza impresionante. Teníamos 3 grupos: grupo pastoral, grupo de mujeres y grupo biblioteca. Y ahí fuimos dinamizando un proceso de muchos años. Pablo y Teresa y sus hijos, el Manuelito nació en Montería. Ellos van cada 4 años a renovar ese encuentro, esa solidaridad, decir, aquí estuvimos y aquí estamos, acompañando en la distancia, y se pasan unos días muy, muy especiales en ese reencuentro con Pablo y Teresa. Bueno, en ese momento en Montería también asumí un compromiso como coordinadora regional de comunidades eclesiales de base y estuvimos muy en relación con Cartagena especialmente. Allí había un sacerdote jesuita que le decía cariñosamente el Mono Vargas, y con él y una comunidad religiosa de mujeres que le llamaban las Pepas, ellas eran españolas, se formó también toda una dinámica de comunidad de base, tanto en Cartagena como en municipios cercanos a Cartagena, Barranquilla. Era un tiempo muy, muy dinámico de las comunidades de base. Bueno, en el 85 los jesuitas me invitaron para acompañar el proceso de comunidades eclesiales de base rurales a nivel nacional y me trasladé a Bogotá y estuve en el CINEP mientras nos organizábamos porque ese era como el centro, el espacio de estas comunidades.
Igual viajes, conocer el país, intercambios con muchas organizaciones campesinas. Fue también una etapa muy, muy fuerte. Y pues allí ya estuve en un cargo de coordinación nacional de las SERS y todo este proceso se complementó con dos acontecimientos. En 1984, las teólogas de la liberación estaban ya en su búsqueda sobre la teología feminista y se reunieron en Centroamérica, no recuerdo si fue en Nicaragua o Salvador, pero la segunda reunión la hicieron en Bogotá, en el CINEP. Se encontraron allí y me invitan a esas reflexiones donde empiezan a preguntarse cuál es el papel nuestro como teólogas en relación con los teólogos, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo estamos de cara al patriarcado y al machismo. Y bueno, fueron continuando y en el 86 hicieron su última reunión en Buenos Aires y también nos invitaron con unas amigas y allí se iba ya consolidando esta propuesta de la teología de la liberación feminista. Todo esto, pues, un poco para decir que fue un tiempo de mucha gratuidad en el sentido de tantos aprendizajes, conocer tanta gente, tantas experiencias, todo este proceso de teólogas de la liberación, estar en relación con ellas. Allí se reunían Elsa Tames, Ivonne Guevara, María Clara Birkeman, y bueno, y otras que después fueron desarrollando también sus propuestas. En el 88 ya tuve la posibilidad de una beca y fui a estudiar a Lovaina, un posgrado en trabajo social con especialización en sociología. Y allí trabajé como enfocada en sociología de las culturas y religiones. Y luego en el 91, 92 comencé el doctorado en París con un trabajo como más específico en las relaciones entre religión y política. Como ustedes ven, pues el tema de las religiones siempre me ha gustado como investigadora, entender qué función tienen las religiones en nuestras sociedades. Es verdad que hay secularización o que hay transformaciones o que hay cambios religiosos y yo creo que se da un poco de todo eso, ¿no? Y en el 2000 estuve en el Escorial, fui a la evaluación de los 20 años de la Teología de la Liberación. Y claro, ahí se confirmó todo lo que nuestras amigas teólogas venían reflexionando. Evaluación de los 20 años. Unos 15 teólogos y solamente Ivonne Guevara como ponente, cuando ya en América Latina los teólogos y teólogas del tercer mundo, ya había mujeres teólogas, entonces eso se fue decantando más y más hasta llegar pues a la posición de la teología de liberación hoy. Bueno, ya regresando de París, ahora sí entro en el tema de nuestra propuesta. Ya desde Lovaina yo tomé conciencia de la importancia de acompañar a las mujeres desplazadas por el conflicto armado en Colombia. Las noticias en Europa que nos llegaban eran desastrosas. 10 millones de gente desplazada por la violencia y eran mujeres la mayoría. Todas las estadísticas mostraban el 70% de las mujeres, indígenas, afro y campesinas, porque todo este conflicto se dio en regiones donde viven estas comunidades, donde tienen sus espacios sagrados, los ríos, las cascadas, las montañas, todo eso fue vulnerado
y la gente salió despavorida, huyendo, porque los actores armados de derecha, de izquierda, hablamos de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, de los paramilitares, del narcotráfico, que poco a poco fueron aumentando en estas regiones, se posicionaron de sus territorios y empezaron a interactuar entre ellos, a hacerse ataques entre ellos mismos por el control territorial. ¿Y qué significa el control? Se buscaba la salida al mar o la salida en el Chocó por el Pacífico, en Cartagena, en el Golfo de Morrosquillo, para el Atlántico, porque Colombia es el único país que tiene dos mares en América Latina. Bueno, creo no estar mal, pero que es el único. Entonces es geofísica y políticamente es muy importante nuestro país, tanto para Estados Unidos y para la entrada hacia todos los países, generalmente entran por el aeropuerto en Bogotá. Bueno, entonces esta situación yo la pensé mucho y yo dije, tengo que prepararme para acompañar a estas mujeres, quiero conocer, quiero vivir un poco. Y todo lo que he hecho hasta ahora fue una opción, un compromiso que yo misma como laica me hice y me dije, quiero estar al lado de los pobres, porque para mí el entrar en este proceso de las comunidades de base y la teología de liberación fue un verdadero proceso de conversión, si se quiere, ¿sí? Yo asumí muy fuerte y dije, yo quiero estar ahí, yo quiero vivir sencillo, yo quiero vivir de esta manera, acompañando. Entonces, pues toda esta dinámica se fue dando en ese contexto de nuestras opciones, y no solo era yo, éramos muchos laicos, laicas, que hacíamos estos compromisos de estar junto a las personas más vulnerables, menos favorecidas, en diferentes ciudades y en el campo, en todas partes. Bueno, eh, yo fui coordinadora de un proyecto ecuménico internacional que se llamó Cristianismo, Pobreza y Riqueza. Era coordinado por el doctor Michael Taylor, un profesor de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, y estuvimos en África, en la India, en Suecia, cada año en un país diferente, haciendo una reflexión sobre el tema cristianismo, pobreza y riqueza. Y este profesor tenía la hipótesis de que nosotros en nuestros países, tanto en Asia, en América Latina como en África, enfatizábamos mucho sobre la pobreza, pero no veíamos cómo esa riqueza iba creciendo con la pobreza que iba también desarrollándose. Entonces nos facilitaron $5,000 para que hagamos un evento o una actividad para recoger voces de cómo en ese tiempo hablábamos en el año 2000 del neoliberalismo, cómo el neoliberalismo nos está afectando en los sectores populares, en las clases medias, en las iglesias. Ustedes recuerdan esa racha de quiebra de pequeñas empresas que hubo, la gente que hacía zapatos, que hacía ropa, todo el mundo, pequeñas y medianas empresas en una quiebra impresionante. Mucha gente tuvo que sacar a sus hijos de los colegios privados, pagar públicos. Bueno, fue una situación crítica muy, muy fuerte. Y no solo en Colombia, sino por toda América Latina. Y allí hicimos el primer encuentro nacional de mujeres cristianas. Cuando digo cristianas, estamos diciendo mujeres de iglesias protestantes, evangélicas, católicas y
creo que participó una o dos de iglesias ortodoxas o judías y judías. En todo caso, en ese encuentro la gente lloraba, hablaba de sus tristezas, de su desesperación frente a estas crisis económicas. Y una pastora de Sincelejo, en el norte de Colombia, nos dijo, por favor, vengan a acompañarnos, que estamos viviendo una crisis humanitaria terrible. Estamos en Sincelejo más de 15.000 familias que vinimos desplazadas de los Montes de María, de Medellín, de todas las regiones de la costa atlántica. Y hay mucho dolor, mucho sufrimiento, estamos pasando hambre y no tenemos quien nos apoye y nosotras dijimos, esto es lo que queremos, acompañar, fundamentalmente acompañar, porque habíamos realizado eventos en el sur. Empezamos en el año 2000 en Nariño, Caquetá, Putumayo y Cauca. Teníamos eventos en universidades, se llenaban los espacios de los salones, 500, 600 personas. Llevábamos buenos profesionales para hacer análisis coyuntural y todo esto, pero terminábamos y nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces dijimos, evaluamos y dijimos, no, esto no es lo que queremos. Es importante, muy importante, pero no es nuestra opción. Nosotros queremos empoderar a estas mujeres desplazadas para que ellas se conviertan, se asuman en actoras, en sujetas de derechos y puedan exigir los derechos que les corresponden como víctimas de este conflicto. Y así escuchamos a esta pastora y en el 2001 nos fuimos a Sincelejo. Qué sorpresa tan terrible. La plaza principal llena de gente, los hombres así, cabizbajos, no hablaban, si hablaban era así despacito, como si tuvieran miedo. Las mujeres rogando, pidiendo limosna, iban a los mercados para recoger todo lo que botaban ya, que estaba podrido. En fin, fue un impacto muy fuerte. Y a través de esta pastora comenzamos ya a encontrarnos pequeños grupos, un grupo por aquí, otro grupo por allá. Y así iniciamos digamos, una primera etapa que la llamamos conocer y acompañar, conocer el conflicto, las causas, conocer cómo vivía la gente en esa situación de desplazamiento, cómo experimentaban toda esta situación, porque ellas nos decían, Ana Mercedes, es que esto es terrible porque en nuestras parcelas teníamos yuca, plátano, ñame, frutas, aguacates, teníamos pollos, marranitos, teníamos que comer. Aquí estamos pidiendo limosna como gente desplazada y además nos señalan, si decimos que venimos de este municipio, dicen, ah, eso es con razón, ustedes deben ser guerrilleros. Si vienen de los otros municipios, ah, es que ustedes son paramilitares, entonces las señoras no podían trabajar y bueno, una etapa supremamente difícil y poco a poco fuimos interactuando ya con las instituciones, con la Organización Mundial de la Salud, con esta contra el hambre. Y fuimos haciendo pequeños procesos, acompañando. Y, y ya después de 4 años, para clarificar, esta etapa fue muy enfocada dentro del trabajo social, de, de toda la perspectiva de Paulo Freire.
de toda su producción sobre la pedagogía del afecto, pedagogía de la esperanza, pedagogía del amor, porque en esos contextos la gente lo que necesitaba era eso, quien escuche, quien abrace, quien diga una palabra de cariño, ¿sí? Porque había mucha vulnerabilidad. Y bueno, ya después al quinto año comenzamos ya un proceso de formación ya más estable, de que le llamábamos diplomados o escuela de formación de mujeres. Y trabajamos temas de derechos humanos, de género, de derechos de las mujeres, derecho internacional humanitario, los derechos económicos, sociales, culturales, en fin, toda esa parte, porque como organización nuestra misión siempre fue de empoderar a las mujeres para su posición como sujetas de derechos. Entonces, iban y venían a unos talleres unas, pasaron por lo menos, yo creo, en todos estos 4 años, unas 600, 700 mujeres, algunos hombres, pero la mayoría mujeres. Y luego ya en el 2014 ya la gente había retornado a sus comunidades de origen, ya un poquito se había calmado toda esta situación de violencia. Desde el 16, perdón, en noviembre del 2016 se firmó un convenio, un acuerdo de paz con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y mucha gente creyó que la paz llegaba, que venía, que había que trabajar, que había que comprometerse con la paz. Y entonces iniciamos unos diplomados ya más exigentes. Y uno de los criterios era que si una persona entra en el diplomado, tiene que participar en todo el año, es decir, en un taller mensual. Y de alguna medida, yo creo que en un 95% lo logramos, porque había una que otra que se enfermaba, que no podía venir, pero ese tiempo trabajamos con nuestras compañeras de la junta directiva. Siempre tuvimos 5 compañeras de las iglesias históricas y pentecostales y compañeras de ONGs. La idea era el ecumenismo entre nosotras. Entonces, Albita, una compañera teóloga presbiteriana, se especializó en lo que se llama el PAV, Programa de Alternativas a la Violencia, y nos acompañó más de un año en talleres con estos grupos y siempre haciendo relación entre el conflicto, la no violencia, el perdón. Y luego, con una agencia de cooperación de Holanda, hicimos una propuesta de trabajo de la resolución 1325 de ONU Mujeres, que tiene que ver con mujeres, paz y seguridad. Y ese proyecto de 3 años también fue de una fuerza impresionante para nuestras compañeras, y de allí pasaron ellas a hacer compromisos muy concretos en su territorio, en las mesas de víctimas. Y las mesas de víctimas son fundamentales porque allí hay grupos, hay un proceso de justicia transicional, está otro grupo de desaparecidos, otro grupo de mujeres y así.
Y ellas están en estas mesas de víctimas, están en la unidad de víctimas, están también en eh, en procesos de verdad, justicia y reparación, en la ley de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eh, y bueno, aquí les presento a una de las compañeras que se ha formado más de 12 años con nosotras. Ella es Johanna. Por favor, eh, Mi nombre es Rosana. Joana Patricia Corpa Sejín, vivo en el corregimiento de Ceiba, municipio de Colosó. Viví la violencia con constante zozobra, donde gentes armadas llegaban a nuestras casas a controlarnos todo, toda la vida, a ver masacre, a estar bajo el yugo de ellos. En ese instante yo le reclamaba a Dios que por qué Dios no nos escuchaba, porque Dios no paralizaba tanta violencia, tanta muerte que había en nuestro territorio de los Montes de María. Y por eso siempre le reclamaba, siempre tenía un Dios de reclamo, un Dios que no lo veía de amor. Pero a raíz de los talleres que empecé a vivir ya con Rempaz, a conocer los talleres que Rempaz nos daba, a ser una lideresa, empecé a creer que ese Dios sí existía y que sí era un Dios de amor, que era un Dios que Él escuchaba cada oración que nosotros hacíamos. Ahora en día soy cristiana, en ese tiempo no lo era, ahora soy cristiana, le sirvo a ese Dios de amor, soy una lideresa que ha crecido, hago parte de la mesa del departamento, del municipio, soy líder social en mi territorio, ayudo a las demás personas a salir adelante y a creer que las cosas sí se pueden y que como mujeres tenemos un liderazgo muy alto y creer en ese Dios de amor y de misericordia. Bueno, esta es la experiencia de una compañera que va resumiendo todo este proceso, cómo estos 10 años de formación les dieron esa capacidad de empoderamiento, de liderazgo y de reconocimiento como lideresas, porque antes estaban invisibilizadas. Entonces ahora ya tiene sus relaciones, alianzas con las alcaldías, con otras organizaciones, etcétera. Bueno, nuestra metodología siempre ha sido el ver, juzgar y actuar, pero en estos contextos de vulnerabilidad y fragilidad humana, yo hice una crítica a este metodología y dije, bueno, pero hay que enriquecer este método. No solamente es el ver, hay que sentir, escuchar, abrazar, generar afectos, porque en un ambiente de tanta desconfianza, ¿quién te recibe a ti como persona externa si primero no generas afecto, no generas amistad, no generas relaciones de confianza? Entonces, esta metodología tiene que enriquecerse con otros verbos, con otras actitudes y sobre todo esto de la escucha activa, de sentir cómo vive la gente estas situaciones de vulnerabilidad. Y luego el reflexionar primero muy bien qué es lo que se va a hacer, dónde, cuándo, cómo, todo lo de una planeación, actuar, tomar decisiones, siempre con sabiduría, con prudencia, en medio de este contexto que todavía sigue siendo muy difícil. Y bueno, actuar, y yo siempre las invito a evaluar. Entonces, ver, sentir, escuchar, juzgar, actuar, evaluar lo que hacen, las actividades que realizan, cómo les va, si se fue bien, si estuvo, y celebrar. Son mujeres de fe que se animan mucho con los cantos, con las celebraciones, con los rituales.
Entonces, si estamos hablando de una comunidad de fe, pues hay que celebrar la vida como es, como viene. Este es un poco como el proceso que hemos ido llevando. Y ahora sí, en este contexto, hablemos de lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad viene del latín que significa vulnos, herida, golpe, punzada, desgracia, aflicción. Todas las personas, todos los seres humanos somos vulnerables y frágiles en algún momento de nuestras vidas. La vulnerabilidad no elige clase social, ni raza, ni género, ni sexo, ni está allí. Como seres humanos está la vulnerabilidad económica, psicosocial, familiar, medioambiental, política, religiosa, de género, hasta de persecución y muerte, ¿no? Eh, en la clase media, por ejemplo, se viven muchos de estos tipos de vulnerabilidades, bueno, y también en sectores altos. Las separaciones que generan tanto daño a la pareja misma, a veces a los hijos, cuando no hay diálogos que sean autocríticos, constructivos. Por otro lado, las vulnerabilidades económicas que igual afectan a todos los sectores sociales. Eh, pero lo que pasa es que a estas personas víctimas del conflicto se les juntaron todas estas formas de vulnerabilidad. Vulnerabilidad psicosocial, social, económica, familiar, medioambiental, política, religiosa, la muerte, tantas masacres que hubo en estas épocas, asesinatos, desapariciones forzadas, eso fue realmente impresionante. Entonces, ¿qué pasa con la vulnerabilidad? Se pierde la autoestima, se quiebran los proyectos de vida, hay miedo, terror, sufrimiento frente a la incertidumbre, ¿sí? Hay crisis de sentido, pérdida del tejido social, rabia, resentimiento y culpas, ¿no? ¿Quién? Tú eres el culpable. No, es que la culpable eres tú. Entonces, mire, esta situación tan difícil, testimonios que yo he escuchado aquí también en otras tertulias, de personas que han tenido la fragilidad, la vulnerabilidad frente a la depresión, a enfermedades, cómo afecta a la persona, a la familia. Entonces, tenemos que aceptar que somos frágiles. Y lo importante es que en medio de esa fragilidad, encontrar a alguien que nos abrace, que nos anime, nos dé una palabra de cariño, que nos acompañe. Yo quiero contarles ahora en un ratico qué he vivido yo a partir de mi encuentro con Eti. Mm, yo no me encontré con ella por estar en una crisis o en una situación difícil. Yo decía antes, al azar. Estaba en un aeropuerto y busqué un libro y ¡pum! Como que llegué a un libro de González Faust que hacía una referencia a la vida de Eti. Claro que leyendo a Jung, ya uno sabe que no hay coincidencias, sino conexiones. Entonces ahí comenzó mi conexión con Eti. Me impactó muchísimo. Yo recuerdo que me fui leyendo en ese vuelo, después en el hotel y no dejaba de pensar. Bueno, la primera cosa que me impactó fue la honestidad y la transparencia con la que ella nos cuenta su vida. Yo me preguntaba, ¿será que hay escritoras o mujeres que cuenten así de tan abierto todo? Yo decía, no, no, esta Eti realmente es muy impresionante. La segunda cosa es asumir la crisis. Ella supo que estaba en una crisis de sentido
decía, pero ¿qué sentido tiene para mí estas relaciones con hombres por aquí, por allá, y al otro día toda vacía, deprimida, dolor de cabeza? Recuerden que hay párrafos, momentos en que ella dice, tengo un dolor de cabeza, me he tomado como 20 aspirinas esta mañana, ¿sí? No dice impresionante cómo sería esta situación. Pero también tuvo la fuerza de decir, necesito ayuda. Y eso es muy importante porque cuando uno está en esas situaciones de vulnerabilidad, pedir ayuda es fundamental, sea familiar, sea de amigos, sea de alguien conocido con quien hay confianza. Bueno, y no huir de la crisis, afrontarla clínicamente, pero afrontarla también con estos apoyos. Eh, el otro elemento es que frente a estas crisis, yo vi que ella tenía su red de amigos y amigas. Entonces, repito lo anterior, qué importante es tener esas relaciones de amistades para poder compartir cómo me siento, cómo estoy, cómo hasta para hacer el hombro para que la persona llore su situación. Y eso favoreció mucho a Eti también, tener esos círculos de amistad. Y yo insisto mucho en eso, en nuestras relaciones con amigas de ONGs, de tener nuestro círculo de amistades para poder sacar cosas que llevamos, heridas, frustraciones. Asumir la depresión y entenderlas como una respuesta de su caos interior. Ese para mí fue otro aprendizaje. Cuando uno aprende a conocer su cuerpo, yo por lo menos sé cuando me deprimo por algo y yo digo, bueno, ¿qué me pasa? ¿Estoy bien aquí en la familia, en el trabajo? ¿Qué está pasando? Y a veces yo me doy cuenta que es más físico que psicológico. Entonces digo, bueno, ya sé por dónde viene, dejo eso ahí. Eh, También es ser consciente de que estas crisis mal, no manejadas empiezan el proceso de somatización. Ella con sus dolores, que de cabeza, que de la espalda, que de las piernas, y, y entender eso, ¿no? Que estamos somatizando depresiones, todo esto nos hizo, a mí por lo menos me hizo tomar conciencia de la importancia del autocuidado. Estamos trabajando en este tipo de actividades, hay que cuidarnos de la salud, de los malos abusos con el tiempo, con todo, ¿no? La comida. El autocuidado fundamental. Y eso lo empezó a trabajar Eti, a hacer el autocuidado de sí misma. Y el autocuidado fue en la vida interior. Su maestro, Spider, le decía, tienes que organizar tu caos interior. Ese es el primer desafío en ti. Y ella empieza y se cuando a medida que va caminando se da cuenta, dice, se me fueron los dolores de cabeza, hoy no estoy deprimida, ¿sí? Entonces ella misma va tomando conciencia de que a medida que va sacando, que va sanando, va también sanando, no solo sanando su cuerpo, su estados anímico, psicosocial y también su espiritualidad. Hay otra parte que me pareció muy importante, que me hizo pensar mucho en nosotras que hemos hecho este tipo de opciones. Ella durante el 42, desde marzo, está peleando consigo misma. ¿Qué será? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Tengo un hombre? ¿Un solo hombre para mí sola? Y ella está en ese proceso de mirar qué hacer y de pronto dice, no, yo tengo que ser mi centro. Yo soy mi centro. No necesito tener otro centro al que no conozco.
Entonces esta reflexión yo también la hago con amigas que están o separadas o viudas o solas, porque hay momentos de soledad. Eti mismo lo dice en un momento de esos de que está reflexionando. Dice, ay Dios mío, qué difícil que es estar sola. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo asumimos la soledad? ¿Cómo vivimos nuestra soledad? Ese es un punto que hay que trabajar mucho con las amigas que están en este tipo de trabajos y también con personas que conocemos de otros espacios. ¿Cómo vivir esa soledad de manera que no haga daño? ¿Sí? Porque una cosa es haber optado por vivir solas y otra cosa es porque nos tocó, ¿sí? Entonces, todo eso está allí. Eh, esa relación entre la realidad exterior y la realidad interior, para Eti fue fundamental tomar conciencia del dolor y del sufrimiento humano, ¿no? De su gente. Ya empezaba a ver cómo los trenes se llevaban a uno, a otra, a cientos de personas conocidas y no conocidas. Eso es muy, muy fuerte y también es algo que tenemos que trabajar nosotros, este contexto nuestro, lo que acabamos de ver en el Catatumbo, en otras partes, en fin, cómo nos toca, cómo nos afecta. Y bueno, Yeti también hizo opción, dijo yo, cuando tomó conciencia, dijo, voy a optar por quedarme con mi gente. Ella pudo haberse ido a otro país. Los amigos le dijeron, te damos, te ayudamos. Ella dijo, no, yo opto por quedarme, opto por ser bálsamo, por ser comunión, por ser encuentro, por ser el hombro para que las personas que lo necesiten se acojan, que puedan llorar, que puedan rezar. Bueno, en el proceso de encuentro con Dios, la espiritualidad y crecimiento interior en el silencio. Este fue otro de los grandes aprendizajes en mi vida. eh, y yo pienso que de Eti se puede hacer un trabajo de Eti espiritualidad desde el acompañamiento en el dolor y el sufrimiento. Porque Eti es centrada en el acompañar, escuchar. Esa tiene que ser una perspectiva muy clara. La otra cosa, constancia y dedicación en la escritura y en su diario. Ella fue constante y salió adelante. Bueno, una frase que es hermosa en medio de toda esta dinámica: la vida es bella. A pesar de todo lo que estamos viviendo, del dolor, del sufrimiento, la vida es bella. Y con esto también las reflexiones sobre el perdón. Nosotros o yo le digo a la gente, nadie tiene que obligarla a usted a que perdone. El perdón, como su nombre lo indica, es un perseguir siempre el don, el regalo. Y es un regalo que se da a usted misma primero y después a la persona que le hizo daño. Entonces, Eti dice algo. Si yo encuentro, ¿cómo voy yo a hablar de odio a estos alemanes? Si yo encuentro un alemán bueno, ese alemán me dice el sentido de la humanidad de la persona, ¿no? Y bueno, y ella hace esta mirada de que esos son situaciones que vienen de arriba, van, y todos sabemos cómo Hitler hizo el proceso de interiorización de toda su propuesta a hombres, a jóvenes, a mujeres, y cómo todo el mundo fue por ese lado. Eso ya es otro tipo de análisis. Y en el caso de las madres desaparecidos en Colombia, les cuento esta última experiencia. Mm, yo les hice una encuesta sobre su estado de salud porque me preocupaba
que a veces no iban a las reuniones y me decían, no, está enferma, está dolorida. Eran 30 señoras de allá de Sincelejo, madres y esposas de desaparecidos. Les hice una encuesta para saber si tenían algún seguro de salud, para saber cuáles eran sus enfermedades más frecuentes. Hicimos el taller sobre el perdón. Estaban divididas. Un grupo dijo, sí, perdonamos, pero si nos dicen la verdad, si nos dicen dónde están nuestros hijos, nuestros esposos. El otro grupo dijo, no, no perdonamos, el daño que nos han hecho es muy grande y no. Y había incluso una señora que hizo el gesto de si yo me encuentro con ese tipo, le cojo del pescuezo y así hablaba con una expresión de odio, diría yo. Y resulta que les mostré los resultados de la encuesta. Les dije, mire qué interesante. Las que han dicho que no perdonan, mire cómo están de salud. Eran las que tenían depresiones, las que tenían dolores fuertes de cabeza, dolores de espalda, procesos de gastritis, ¿sí? Entonces les dije, si ustedes no perdonan, que están en su derecho, tienen que aprender a manejar estas emociones, tienen que pedir, exigir al gobierno que les dé apoyo social, porque el odio, el rencor, el resentimiento son emociones fuertes en el cuerpo que se expresan en esos dolores que ustedes están sintiendo físicamente. Entonces, eso fue una experiencia importante. Y también el padre Jairo Alberto me regaló un texto de su acompañamiento a madres y esposas de desaparecidos de Antioquia. Y allí también hay divisiones, hay unas que sí, otras que no perdonan, y hay expresiones de perdón, de abrazar a sus victimarios y decir, entiendo, usted está joven, usted fue manipulado, yo miro a usted a mi hijo y no quiero que esto se repita más. Y se abrazan, y bueno. Pero hay algo que me tocó profundamente, yo me estoy yendo mucho con el tiempo, son las imágenes de Dios que nos deja Eti. Estas compañeras han hecho también un proceso de cambio de imagen de Dios, de ese Dios justiciero, castigador. Ahora tienen una experiencia de Dios que acompaña, del Dios del amor, del Dios de la vida, de la esperanza. Entonces, eso ha sido también un proceso lento, pero muy hermoso. Ana Eh, Mercedes, si quieres, terminamos con una de esos testimonios, el que tú me digas, de los que tenemos aquí. sí, dos cositas. Hay un momento en que Eti dice, Dios mío, es que tú eres tan vulnerable como lo es esta gente vulnerable, como somos vulnerables nosotros. Y tú eres también un ser vulnerado. Entonces, tenemos que ayudarte para salir juntos. Y Dorothy Sole, que es una teóloga alemana, escribió algo en un libro del sufrimiento, y yo lo leí hace unos 10, 12 años, que dice, Dios no puede hacerlo todo, no puede, no es omnipresente, omnipotente. Dios es simplemente el ser que acompaña. Entonces, al acompañar, ¿cómo se siente cómo se vive la experiencia de Dios? Es fundamentalmente la experiencia del gran misterio. No sabemos cómo, pero nos fortalece, nos da esperanza, nos recrea las vidas con nuevos proyectos, con sueños. Y esta pues es la experiencia de las compañeras. Tómame de la mano y no me sueltes. Yo eso que es de ti, mire. Aquí tengo yo cada vez que voy, que estoy con estas imágenes y me acuerdo, Dios mío, tómame de la mano y no me sueltes. Y yo estoy segura que estas mujeres, la capacidad de resiliencia, la hicieron con base al amor. Ahí no hay de otra explicación.
es el amor a su familia, el amor a su tierra, el amor a su comunidad, y por eso se están comprometidas en la construcción de paz. Entonces, por favor, si puedes pasar al testimonio. Rosana. Sí, sí, sí. Dame un segundo Ah, que ya. estoy abriendo. Perdón. Estoy abriendo. Ya, perdone. Mientras Rosana abre, les digo en qué consiste la resiliencia. Yo lo miro como una imagen del crisol. ¿Te recuerdan el crisol? Digamos, esa taza grande que allí se juntan la cultura de esta gente, la familia, la comunidad, la relación con el territorio. El otro pilar es la historia personal, el antes del conflicto, el después, el durante y el después del conflicto, las espiritualidades y los compromisos y el empoderamiento del liderazgo. Esta es para mí la capacidad de resiliencia que tuvieron para salir de esa crisis y de esa situación de la nada, de la incertidumbre, y volver a reconstruir sus proyectos de vida con nuevos sueños, nuevas certezas y nuevas apuestas por la paz. Buenas tardes, mi nombre es Ana Patricia Benítez Marmoleo, soy del municipio Santiago de Tolú, Sucre. Mi municipio fue receptor de víctimas en el año 2000 por el conflicto armado, que vivimos el desplazamiento de las personas que venían huyendo de todo lo que les habían pasado en el territorio. Y como lideresa empoderada por RENPAZ, tuvimos la oportunidad de activar la ruta y ayudar a esas personas para que pudieran sacar adelante su familia, y solo nos aferramos a Dios que les diera fuerza y sabiduría para que pudieran enfrentar la situación de vida que venían que vivían en su territorio. Dios es un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios de vida, que Él nos ayuda para nosotros podernos fortalecer y también darle fortalecimiento a esas personas que en su momento lo necesitaban. Jimi Ana Hendrix, Mercedes, sí, ya. muchísimas gracias. Termino con una frasecita. Jimi Hendrix es un cantante, compositor negro norteamericano de los años 50, 60. Él tiene una frase que recoge todo esto, y ojalá todos nuestros corazones, nuestras acciones. Dice, eh, si cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, entonces podemos decir que estamos viviendo y construyendo paz. Les agradezco muchísimo y bueno, aquí estamos. A ti de verdad y de corazón, muchísimas gracias, porque yo creo que las palabras que más llegan justamente son las que son fruto del testimonio de vida, y tú lo que has hecho en este ratico es presentarnos tu testimonio de vida y tu experiencia como de entrega totalmente desinteresada desde aquello en lo que te has formado con pasión, desde el esfuerzo de haber empezado de cero en una familia muy humilde. Qué bonito que una persona como tú pueda tener el valor de contar su historia, de contar su origen, de saber hasta dónde ha llegado y lo que ha sido capaz de hacer y de mover en los corazones de tantas personas y en particular de tantas mujeres. Y en todo eso, el lugar privilegiado que le has dado en estos años en los que has conocido a Eti Gilesum, a la experiencia de Eti, pasada por tu propio crisol, digámoslo así, por tu propia experiencia, que, que es lo que de alguna manera también ha permitido que le des como ese empujonazo final
a tus mujeres, a tu gente allí donde sigues trabajando, porque entre otras cosas les cuento que Ana Mercedes justamente está llegando de Sincelejo en estos días, viene de hacer un trabajo allí, ella sigue acompañando. Bueno, y me acuerdo contigo de la obra de Alejandro Casona, ¿no? Los árboles mueren de pie, es decir, hasta el final estarás, estarás en este batallar, en este luchar, en este reconocimiento desde tu vulnerabilidad, porque cuando hablaste de la vulnerabilidad, pues evidentemente estabas hablando también de la tuya, porque uno no puede hablar de vulnerabilidad sino también desde su propia experiencia y de la vulnerabilidad, además vulnerada en el sentido que nos has hablado de todas estas mujeres. Es una vulnerabilidad que ya se convierte en vulneración de sus derechos, de su dignidad, de todo, y que ya traspasa todos los límites, ¿no? Eso, digamos, es supremamente valioso reconocerlo y supremamente valioso comprender que aún en medio de no solo de la vulnerabilidad, sino sobre todo de la vulneración de esos derechos, es posible el resurgir, es posible la resiliencia. Lo que Etty Hillesum logró en medio de semejante situación, seguir cantándole a la vida su belleza en medio del dolor, de la discriminación, del odio y de la violencia, ¿no? Tenemos unos minutitos para alguna intervención, para alguna pequeña conversación. Si ustedes quieren, vamos a habilitar en este momento, abrir micrófono para que de pronto, si hay algún comentario que alguna persona quiera hacer o alguna pregunta, tenemos un tiempito, o si quieren por el chat, también lo pueden poner por allí. Buenas tardes. Quisiera agradecer toda esta tertulia. A ver, a mí me llena mucho el corazón de alegría, de empatía al escucharte, Ana Mercedes, porque lo vas haciendo con toda la autoridad, ¿sí? Porque hay una vida detrás, desde que empezaste a contarnos de tus experiencias de niña, pero también cómo has ido invirtiendo tu vida. Que la has invertido muy, muy bien. A mí me llamó particularmente la atención cuando hablaste de este método tan querido para nosotros y tan proclamado por nosotros, de ver, juzgar y actuar. Y cuando pusiste el sentir, pusiste otros verbos. El celebrar también me llega mucho al alma, pero el sentir, eh, que todo parta de esto. Y recordaba a Eti diciendo, quiero sentirlo todo, absolutamente todo. Es decir, ahí, de ahí parte como todo. Y en ese sentir, entonces yo me figuro a Eti moviéndose en ese campo de Westerbork, entre un lugar y a otro para repartir los detalles que venían en un paquete, esta galletica para este, aquella cosa para el otro. Este acercarse a la gente porque la sentía y con todos los detalles. Eh, bueno, al oírte, eh, se me agranda la convicción de que la espiritualidad de ti es una espiritualidad para nuestro tiempo y para la situación que vivimos en Colombia. Yo ya estoy en el Ecuador también, aquí también. Y, y claro, una alegría inmensa también de oírte hablar de las mujeres buscadoras, que son también mi pasión. Gracias. Ujú. Sí, gracias. Hay un momento que Eti dice, quiero escuchar, escuchar, escuchar todo, ¿sí? Y Mm. ahí viene lo de la escucha activa ligada al sentir, a todo esto. Me encanta también saludarte. Gracias por el regalo que me hiciste. Con mucho gusto. Aquí hay una intervención de Joana. Joana dice, agradezco mucho tu testimonio, Ana Mercedes, y junto a ti tantas mujeres que como Eti han resistido y trascendido encontrando a Dios en medio del sufrimiento. Gracias. Muchas gracias, Johanna. Gracias por este regalo de la vida, que ahora es tuyo también. Muchísimas gracias, de verdad.
Querido Jairo, muchas gracias por tu intervención también, porque como siempre muy pertinente, qué bueno que pudiste llegar, qué bueno que te pudiste conectar, y que Gracias. logramos coincidir, qué bien, de verdad, bienvenidísimo. No sé si hay alguna otra intervención, alguna otra persona que quiera preguntar o comentar o lo que sea que quiera. Y yo quisiera decir que me pareció muy bonito y muy interesante leer la vida de Ana Mercedes desde la vida de Eti y leer a Eti en la vida de Ana Mercedes. Creo que, pues, que es algo que ayuda mucho y que no solamente desde su vida, sino desde su trabajo con las mujeres. De verdad que me parece muy experiencial y muy desde la vida. Muchas gracias, Ana Mercedes. Muchas gracias a ti Gracias, Marta también. Eugenia, qué Gracias. bien, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quieres hablar? Yo coincidí con María Ah, Mercedes en el tiempo en el que los laicos estábamos entrando a formar parte activa de la iglesia, con los ministerios laicales y todo aquello de ese momento que fue muy fuerte, tan Sí. fuerte que los mismos párrocos nos hacían la vida un poquito cerrada porque no querían que la gente llegara a quitarles sus sitios. Eh, la vida ha pasado momentos muy fuertes, pero muy ricos, donde podemos hoy ver los frutos y ya la iglesia está totalmente buscando en los laicos su apoyo. Me parece muy lindo ese momento, me hiciste vibrar porque estuve muy metida en eso. Gracias, Leonor. Y también ahí está la vulnerabilidad religiosa, ¿no? Fueron Claro. asesinados casi 30 sacerdotes en Colombia, 3 religiosas, laicos, y de otro lado de las comunidades evangélicas también en las zonas de conflicto, la iglesia menonita llevó su archivo de desaparecidos, de asesinados. Entonces, la vulnerabilidad también la vivimos en términos de exclusión, de rechazo, ¿sí? Eh, bonito conocerte, gracias. Muy interesante, muchas gracias. Gracias, Leonor. vamos a pasar voy a leer los últimos espaciecitos acá que nos ponen de mensaje. La hermana Marta Villada te está diciendo, querida Ana, gracias, Ana Mercedes. Con razón tus canciones están respaldadas por tu vida, tu experiencia, tu compromiso. Jessica, muchas gracias. Recordé lo que algún filósofo dice, nada de lo humano me puede ser indiferente. La vulnerabilidad nos recuerda nuestra finitud y nos permite ir al encuentro con la alteridad. Gracias. A ti, Jessica, muchas gracias por tu aporte, muy amable eres. Juan, La Fuente nos dice, muchas gracias por la charla. Valió mucho la pena conocer el proceso vital de la ponente, o sea, tu experiencia y su encuentro con Eti para reforzar el valor de la escucha y las emociones. Gracias y hasta la próxima. A ti, muchísimas gracias. Qué bueno que hayas podido estar con nosotros también. Entonces, pues vamos a escuchar ahora, voy a compartirles la melodía de la canción que nos ha elegido para ser escuchada. Ya les coloco acá. Sí, la escucha. Perdón un minutico, la ubico. Vamos a encender la hoguera para escribir juntas una historia nueva. Prendámosle fuego al alma, avivemos juntas nuestra memoria. Vamos a sentir el fuego, vamos a sentir el aire, vamos a sentir la tierra
y el agua bendita que de ella nace. Derribemos nuestros muros, ataduras y cadenas, para ser mujeres libres y así disfrutar de una vida plena. La, 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 vamos a luchar unidas, tejiendo caminos de justicia y paz. Enlacemos nuestras manos, nuestras esperanzas, nuestras alegrías. Ven, juntemos nuestras voces para cantarle a la vida y para decirle al mundo que ya no queremos una patria herida. Prendámosle fuego al alma, alimentemos la hoguera. Dios camina a nuestro lado y amorosamente ahora nos bendice y nos da su paz.